evento más del Comité de Misiones de parte de la Iglesia Maranata de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Mi nombre es Danica Domínguez Pérez y el día de hoy vamos a estar abordando un tema llamado Siendo luz para nuestros vecinos en condición de vulnerabilidad. Y para mí es un privilegio y agradezco al equipo darme la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema que creo que es muy relevante para estos tiempos y un tema en el que la iglesia debe ser activo. Y antes de comenzar quiero definir la palabra vulnerabilidad o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos acerca de una persona que es vulnerable o que está en un estado de vulnerabilidad. Vulnerable es alguien que es susceptible a ser lastimado o herido, ya sea física o moralmente, y la capacidad que esta persona tendrá para prevenir, resistir o sobreponerse de un impacto, ya sea algún desastre natural, puede ser condiciones de pobreza, condiciones de violencia o de abuso. Y quiero que tengamos bien en claro entonces qué es una persona que está en estado de vulnerabilidad, porque el estado de vulnerabilidad no depende de la condición socioeconómica o cultural de la persona, sino más bien del estilo de vida y los componentes que hay a su alrededor. Entonces, teniendo en cuenta quién es una persona vulnerable, quizás ustedes también estén pensando en personas a su alrededor que están en este estado de vulnerabilidad, o incluso si nosotros estamos en esta condición. Así que, como deber de la iglesia, debe de ser ayudar a las personas que se encuentran en esta condición. Pero para tener un ejemplo de cómo podemos hacerlo, y principalmente porque creo que las historias en la Biblia nos dan un panorama de esto y que en la escritura podemos encontrar una historia para cada situación, quiero que veamos la historia de David y cómo fue su historia o ese tiempo con uno de los hijos de Jonatán, su gran amigo Mefiboset. Entonces voy a leer rápidamente el capítulo y después de leerlo vamos a comenzar. El rey David averiguó si había alguien en la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl en quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar. Sí, su majestad. Todavía queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro a tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecen a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese momento, Mefiboset se sentó en la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, quien siempre se sentaba a la mesa del rey. Vamos a orar para comenzar.
Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que nos das como hermanos, Señor, incluso a través de las pantallas. Y te pedimos principalmente que toques nuestros corazones con la reflexión del día de hoy y que sea para tu honra, para tu gloria y que podamos ser esa luz en medio de nuestros hermanos y personas que nos rodean en condición de vulnerabilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que hizo David para ayudar a Mefiboset y por qué Mefiboset lo vamos a considerar como una persona que estaba en un estado de vulnerabilidad. En primer lugar, para tener un contexto, Jonatán era el papá de Mefiboset, era hijo de Saúl. Y si no sabes un poquito de la historia de David, pues puedes ir a 1 Samuel, lo que acabo de leer está en 2 Samuel, capítulo 9. Pero en 1 Samuel vemos todo el recorrido de David hasta convertirse en rey de Israel. Y antes de él estaba el rey Saúl. Cuando Saúl ve que hay una amenaza de parte de David, porque David ya había sido ungido para ser el futuro rey, trata de matarlo. Y su hijo Jonatán es quien hace un pacto con David, porque ellos eran amigos. Entonces, en 1 Samuel, capítulo 20, voy a leer solamente una parte. En capítulo 20 ellos están haciendo un acuerdo de cómo de cómo Jonatán está ayudando a escapar a David, pero él sabe que hay una posibilidad de que ellos mueran y entonces hace un pacto con David y le dice, pero si mi padre, en el 20:13, pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. El 14, y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. Y vemos entonces que Jonatán le está pidiendo que no solamente sea bondadoso con él, sino también con su familia. Y es que en el momento en que David iba a tomar el reino, por ley o costumbre, toda la familia anterior real se tenía que matar porque había un peligro de que hubiera como un golpe de estado o que ellos reclamaran el trono. Entonces ellos eran tan amigos que Jonatán le pide que hagan un pacto que no solamente afectara a él, sino a sus futuras generaciones. Tiempo después, Saúl muere en una guerra y Jonatán también. Para ese tiempo, Jonatán ya tenía un hijo, que era Mefiboset. Mefiboset tendría como 5 años, según lo que vemos en 2 de Samuel, capítulo 4. Pero él, al momento, su nodriza, su nana, al momento de darse cuenta o escuchar la noticia de que Saúl había muerto, él toma a Mefiboset para escapar con él, lo carga en sus brazos, pero después cae. Y al momento de caer, Mefiboset queda lisiado. Entonces vemos que David toma ese tiempo, hace duelo por Saúl, hace duelo por Jonatán, y después de establecer su reino, él dice que averigua si había alguien de la familia de Saúl de quien él pudiera beneficiar. Entonces vemos cuál es la primera cosa que hace David, y es averiguar. Pero David era movido por el pacto que había hecho con su amigo. Él sabía que había una razón por la cual él tenía que ayudar a la descendencia de Jonatán. Aún él no sabía si había alguien o incluso no sabía la condición de Mefiboset en ese momento. Y eso me llama la atención porque estamos viendo que nosotros debemos de ser luz con las personas vulnerables, pero ¿qué nos mueve? ¿Cuál sería la razón? Nosotros no hacemos las cosas sin tener una razón. Y en este caso yo quiero hablar que hay una razón muy importante, y es precisamente que nosotros conocemos y hemos entregado nuestra vida a Dios y lo hemos aceptado como nuestro Dios y nuestro Señor. Y nuestro Dios
es alguien que está particularmente interesado por las personas en vulnerabilidad. Es un Dios que está interesado en ayudar y en hacer justicia. Voy a leer unos pocos versículos que nos hablan acerca de esto. En el Salmo 10, en el versículo 14 dice: pero tú ves la opresión y la violencia, la tomas en cuenta y te harás cargo de ella. Las víctimas confían en ti, tú eres la ayuda de los huérfanos. 17 y 18 del mismo capítulo. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga sembrando terror. Y aquí habla especialmente de un Dios que está a favor de las personas que están sufriendo violencia o que están siendo oprimidas. En el Salmo 68, en el 5 y el 6 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Si nos movemos un poquito más para allá, en Proverbios 31, 8 y 9 dice: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz, hazles justicia, defiende a los pobres y a los necesitados. Entonces, en este contexto estamos viendo que es un Dios que se preocupa y que se hace llamar Padre de huérfanos, alguien que va a ser defensor, que va a hacer justicia para las personas que están en vulnerabilidad. Entonces, si ese es el Dios que nosotros estamos adorando y sirviendo, nuestro corazón debería de ser impulsado a ayudar a las personas que están en estas condiciones. Deberíamos de ser personas y portavoz de esa esperanza, de esa justicia. Y me llama la atención que en Santiago es un libro que su principal enfoque es decir que la fe debe de producir en nosotros obras, que debe de producir acciones. En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es decir, que si nosotros estamos conociendo a Dios en nuestra relación personal con Él, si estamos sirviendo, nuestro corazón debería de ser constantemente movido para saber la condición que hay alrededor de nosotros. No podemos estar en una burbuja donde no pasa nada malo, sino más bien deberíamos de ser movidos para escuchar y para saber cuáles son las necesidades alrededor de nosotros. Y me llama la atención el tema de hoy porque dice a nuestros vecinos. Y no sé cómo es su relación con sus vecinos, pero ¿cuántas veces estamos solamente centrados en nuestro hogar, en lo que nosotros tenemos, pero no vemos alrededor? No observamos, no escuchamos. Entonces, David lo que hizo primeramente fue averiguar. Ya que él era movido por el pacto que había hecho con Jonatán, se acordó y lo primero que hizo fue averiguar. Pero luego dice ahí que cuando encuentra a Siba, en el versículo 3 dice, le pregunta a Siba: ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Es decir, su favor de David hacia alguien para ayudar a la familia de Jonatán no era un mérito propio, no era para calmar su conciencia, sino era de parte de Dios. Todo lo que nosotros hagamos de ministerio, de ayudar, tiene que ser de parte de Dios, porque nosotros reflejamos a Cristo. En un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, en un mundo donde hay muchas personas en vulnerabilidad, las acciones que nosotros hacemos es reflejando a Cristo. Entonces, vemos aquí que David no solo averigua,
sino que lo hace consciente de saber que no lo está haciendo por él o por su propio orgullo, sino lo está haciendo en nombre de Dios. Y entonces Siba le dice que sí, que hay alguien, que es Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Pero aquí Siba es muy sincero y le dice, es un hijo que está tullido de ambos pies. Alguien que está tullido es alguien que ya no puede utilizar sus pies, que está lastimado, que ya no tiene todas sus capacidades al 100. Entonces podríamos decir que Mefiboset no solo era huérfano porque sus papás habían muerto, entonces Mefiboset era huérfano, sino también era alguien con discapacidad. Entonces, ahí ya vemos dos razones por las cuales Mefiboset era una persona en una condición de vulnerabilidad. Y David le pregunta, ¿dónde está? Y él le dice, está en Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Lodebar se define que es como un lugar que estaba lejos de Dios. En ese tiempo, geográficamente, era un pueblo donde era muy árido, no podía haber cosechas, por el clima. Y normalmente las personas que estaban ahí estaban en una condición de pobreza extrema. Y no solamente eso, sino que las personas que vivían ahí normalmente eran personas enfermas o que no tenían mucho dinero, y se consideraba que era una ciudad que estaba lejos de Dios. Entonces, Mefiboset no solamente era huérfano, tenía una discapacidad o no podía caminar, sino también estaba en pobreza extrema, pero él estaba lejos de Dios. Las personas vulnerables muchas veces van a estar lejos de Dios, porque su condición no tienen, o su visión, su cosmovisión, es difícil que ellos puedan entender el amor de Dios. Entonces, David manda a llamar a Mefiboset a la casa de Maquir. Ahora quiero decir aquí también que entonces Mefiboset no tenía su propia casa. Él estaba en casa de Maquir, hijo de Amiel, es decir, no tenía propiedades. Cuando mandan a llamar a Mefiboset de Lodebar, lo sacan de ahí. Yo no me imagino cómo estaba Mefiboset, porque recuerden que él estaba escapando por su vida. Si David quería, Mefiboset podría morir. Entonces va donde está David y David le dice, ¿tú eres Mefiboset? Y entonces a mí me llama la atención que David pudo hacer dos cosas. Una, decir, bueno, ya sé dónde está Mefiboset, le voy a mandar dinero, le voy a mandar cosas presentes, voy a construirle una casa para que esté ahí. David podía hacer eso y con eso hubiera cumplido el pacto, porque iba a tener bondad para él. Pero no hizo eso, sino que lo mandó a llamar para conocerlo. Cuando nosotros vayamos a ayudar a alguien en una condición de vulnerabilidad, lo mejor que podemos hacer es conocerlo, tener la intención de saber cuál es su verdadera necesidad. Porque nosotros podemos ver desde afuera, podemos ver lo que está pasando con una persona quizás de pobreza, alguien que está sufriendo violencia, una mujer que es maltratada por su esposo. Y nosotros podemos ver la necesidad desde afuera. Quizás llegamos a la conclusión que el problema es el dinero, o llegamos a la conclusión que esta persona debería dejar a su esposo. Soluciones desde nuestra perspectiva. Pero muchas veces las personas que están sufriendo y que están pasando por este tipo de cosas, sus necesidades son mucho más profundas de las que nosotros conocemos. Muchas veces su necesidad más grande está en su corazón. Y una de las cosas que debemos entender es que debemos priorizar que ellos de verdad conozcan a Cristo. Ahora,
va a llegar el momento en que si vamos a ayudar a una persona, como lo dije anteriormente, según su contexto, va a ser difícil que ellos puedan entender que es un padre amoroso, que es un padre que provee, que puedan entender que es un padre o un Dios de amor, cuando en su vida y en sus condiciones han vivido otras cosas. Entonces, si nosotros llegamos a hablarles del Evangelio, es posible que no nos escuchen, es posible que no lo entiendan, pero si nosotros nos dedicamos a conocerlos, a saber cuáles son sus verdaderas necesidades, entonces, una vez que los escuchamos, vamos a tener el derecho de ser escuchados. Hay varias personas que están en estados de pobreza por situaciones mucho más difíciles como alcoholismo, como otro tipo de adicciones. Hay personas que van a estar en constante violencia, pero están ahí porque antes han sido abusadas. Hay personas que tienen escasos recursos, pero cuando uno lo trata de ayudar económicamente, para ellos puede ser una falta de respeto. Entonces, lo mejor que podemos hacer es conocerlos, saber quiénes son y cuáles son sus verdaderas necesidades. Y es precisamente lo que hizo David aquí. No solo ayudó, sino lo mandó a traer para conocerlo, para saber quién era. Y entonces cuando le pregunta, ¿tú eres Mefiboset?, le preguntó. A las órdenes de su majestad respondió, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Tercer punto, David tenía un plan. Normalmente nosotros estamos, cuando decimos que vamos a ayudar a un vulnerable, podemos pensar en dar despensas, dar ropa, hacer una actividad, y eso es muy bueno, porque de verdad estamos reflejando el reino. Pero si queremos ayudar a una persona que esté en un estado de vulnerabilidad y queremos de verdad ayudar a que su vida cambie, debemos de tener un plan. Debemos de tener una perspectiva de lo que va a significar ayudar a alguien así. Y lo vamos a ver qué hizo David. Primero le dijo, voy a devolverte las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl. David estaba consciente que para ayudar a Saúl tenía que dar de lo que tenía. Esas tierras ya no le pertenecían a Saúl en ese momento, eran tierras de David. Entonces, él sabía que tenía que dar de lo que él ya poseía. Tenemos de estar conscientes que en el momento de que ayudamos a alguien que esté en una situación vulnerable, tenemos que dar de nosotros. Tiempo, recursos, ayuda. Tenemos que estar dispuestos a dar. Y no solamente eso, sino que le dijo, de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. David no solamente quería dar, sino que lo incluyó en su vida, lo invitó a pasar, a ser parte de su reino. Nosotros podemos ayudar a las personas, pero el mayor ejemplo que nosotros podemos darles de cómo es Dios y de lo que Dios hace en nuestra vida es invitándolos a formar parte de la iglesia local, de nuestras familias, de nuestras amistades. No estoy diciendo meramente que se van a volver quizás nuestros mejores amigos, aunque una amistad sería lo mejor que podríamos darles también, sino que con nuestra amistad y con incluirlos en nuestras vidas, podemos mostrarles cómo es una relación sana, cómo es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra relación con nuestra familia. Pero algo más importante, cuando David le estaba dando las tierras de su abuelo Saúl y le estaba invitando a comer a su mesa, le estaba devolviendo la dignidad que Mefiboset merecía. Le estaba volviendo esa dignidad que Mefiboset había perdido, porque él era fugitivo, él estaba escondido.
La mayoría de las personas que están en vulnerabilidad han perdido esa dignidad. Están cargadas de culpa, de vergüenza, de dolor. Algunos ya no tienen esperanza. Están en Lodebar. Ahí están sus corazones, su alma está ahí. Por más que podamos cambiar su situación económica, la situación en sus vidas, la principal razón debe de ser cambiar y devolverles esa dignidad. Por el simple hecho que ellos son seres humanos. Independientemente de que sean creyentes o no, por ser seres humanos tienen derechos y garantías, mismas que la palabra de Dios ha puesto aquí en su palabra. Entonces, el punto de conocerlos es para tener un plan de cómo ayudarlos, saber su condición y estar dispuestos a dar, pero también a incluirlos. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, Mefiboset le contesta: ¿quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Imagínense cómo se sentía Mefiboset, que dice: si yo no valgo más que un perro muerto. Si ustedes empiezan a ayudar a las personas, a escucharlas, vamos a ver cómo su propia imagen de quiénes son ellos está destruida. Pero es el momento en donde nosotros podemos mostrar la gracia de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esa manera? Que no valemos nada, que no merecemos, que estamos llenos de dolor o de vergüenza. Pero qué alegría encontrar a un hermano que vuelva a recordarnos quiénes somos en Cristo. Y que Dios desea buenas cosas para nosotros. Ese es nuestro principal ministerio. Bueno, y luego de ahí dice: pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. David no podía solo. Es decir, no tenía la capacidad de hacer las cosas por él mismo, sino que pidió ayuda, ordenó ayuda de Siba. Siba, sus 15 hijos y 20 criados. Eran como 36 personas. Por más que nosotros querramos ayudar a todo el mundo, no vamos a poder. Y por más que nosotros querramos estar en estos movimientos que son buenos, pero de ayudar para quitar el hambre, para quitar la pobreza, movimientos en donde quizás estamos peleando en contra de la violencia, en contra del maltrato, no lo vamos a poder hacer solos. Entonces David pide la ayuda. ¿Saben? Nosotros tenemos esa ayuda en la iglesia local. No solamente lo hacemos solos, no estamos llamados a colaborar solos. Es más, no fuimos creados para estar solos. Y Cristo instituyó la iglesia precisamente para eso, porque somos un cuerpo. Porque un cuerpo dice que tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene boca. Dios puede usar nuestras habilidades para ayudar a los menos necesitados. Por ejemplo, si alguien necesita en ese momento que se arregle una parte de su casa porque hubo un desastre natural, hay hermanos que pueden ayudar en la construcción. Alguien que está enfermo y que no puede cocinar en este momento, podemos cocinar para ellos. Quizás viene Navidad y vamos a hacer un evento para niños. Están los jóvenes. Somos personas con habilidades y con dones que Dios nos ha dado precisamente para que lo llevemos y para que mostremos cómo es el reino, cómo somos hijos de Dios y cómo nosotros podemos transmitir a través de nuestras acciones el amor y la gracia de Cristo.
Entonces, no podemos solos. Necesitamos un equipo. Hermanos, somos llamados a ser luz. Somos llamados a ser la sal en este mundo. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda. Y otra de las cosas por las cuales necesitamos ayuda es porque muchas veces las situaciones de las personas en vulnerabilidad van a sobrepasar nuestras capacidades. A veces no solamente van a necesitar que alguien los escuche, van a necesitar hermanos preparados para dar consejería, hermanos médicos para dar atención especializada. Necesitamos personas que estén preparadas en nuestra misma iglesia. Tú necesitas prepararte. Yo necesito prepararme. Uno, para saber escuchar simplemente, para comprender y para crear una red de apoyo. Algo que hemos tratado de hacer en la iglesia es que cuando están personas que están bajo violencia o bajo abuso o una situación difícil, tener una red de apoyo donde poder llevarlos, guiarlos. Y también hay ministerios en la iglesia que pueden ayudar a esto. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Evangelismo de Tejedores, donde nos esforzamos en aprender a escuchar a las personas y a través de sus necesidades predicar el Evangelio. Sanar heridas del corazón, remendando el alma, salud espiritual con salud emocional. Tenemos herramientas que pueden ayudar a esas personas en estado de vulnerabilidad, porque muchas veces su condición no solamente es física o económica, sino tiene que ver con el corazón. Pero también tenemos departamentos como misiones, tenemos hermanas que han estado en un ministerio de oración, tenemos hermanos que tienen el don de construir, tenemos hermanos que tienen el don de cocinar, tenemos hermanos que tienen ese don para planear, para movilizar, para convencer. Dios nos ha equipado para ayudar a los menos afortunados, a los vulnerables. Esa es la misión de la iglesia. Entonces David le dice, bueno, ahora tú te vas a encargar, pero también le da una tarea a Mefiboset. Mefiboset, al ser dueño de las tierras, era administrador de sus tierras. Tenemos que enseñarles a las personas vulnerables cómo salir de ahí, pero también una nueva forma de vivir. No solamente dar y dar, sino enseñar. Capacitarlos para que ellos mismos puedan salir adelante y tomar decisiones a favor de su vida. Entonces Siba le dice que está bien, que él lo va a hacer, que va a obedecer. Esto lo vemos en el versículo 11. Y luego dice en el mismo versículo, dice, a partir de ese momento, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Cuando nosotros incluimos a las personas o cuando los invitamos, tiene que ser con una dignidad que dice que Mefiboset era como uno más de los hijos del rey. Y eso es una ilustración bien bonita porque dice que la mesa estaba en el suelo, entonces todos se sentaban en el piso. Y al momento de estar en la mesa del rey no había comparaciones, no había diferentes capacidades, él no se sentía excluido, sino que era parte de. Cuando invitamos a una persona a formar parte de la iglesia local, a venir a un culto, a un servicio en nuestra casa, deben sentirse amados, respetados y con una dignidad. Porque en la iglesia no debe de importar nuestra cultura, ni debe de importar nuestro estado socioeconómico, sino lo que debe de importar es Cristo y mostrarles la gracia y el amor. Que cuando ellos vengan a mi casa, yo ser más hospitalario, que vengan a mi casa, sepan que son dignos, que los amo y que los respeto. Que cuando yo vaya a visitarlos, vean también que somos humildes y que agradecemos su hospitalidad al recibirnos. Que ellos se sientan parte de nosotros.
Luego dice, el 12, toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, pero Mefiboset no estaba solo, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Lo que David estaba haciendo no solamente era para él, sino era para las futuras generaciones. Las acciones que estaba haciendo era una herencia que le iba a tocar al hijo de Mefiboset. Hermanos, cuando nosotros apoyamos, escuchamos, ayudamos, presentamos el Evangelio y las personas creen, no solamente estamos ayudándolo a él, estamos ayudando a futuras generaciones. Estamos ayudando a que, colaborando para que la gracia de Dios llegue a más. Si tú apoyas a una mujer que está en una situación difícil, posiblemente vas a ayudar a sus futuros hijos. Si ayudas a un hombre que está en una adicción, no solamente mejoras su condición de vida de él, sino mejoras la condición de vida de su familia. Es por eso que somos luz, porque no solamente alumbramos un pedazo de la habitación, sino alumbramos todo. Porque el Evangelio cambia vidas, porque el Evangelio tiene el poder de cambiar no solamente una vida, sino generaciones. Entonces dice el 13, tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. La condición física de Mefiboset no cambió, no pudo caminar, pero él dice, vivía en Jerusalén, ya no estaba en Lodebar, no volvió ahí, estaba en Jerusalén, cerca de donde estaba Dios, cerca del rey. Quizás no vamos a poder arreglar toda la vida de una persona, pero el simple hecho de mostrarle cómo hacerlo y quizás lleguen a conocer a Cristo por medio de nuestras acciones, ellos no van a volver a Lodebar, no van a volver a ese lugar. Ahora, hablando un poco de nuestro contexto, nuestra población actualmente tiene un foco rojo de violencia contra la mujer. Somos un municipio que tiene una advertencia en cuanto a esto. Hay mujeres violentadas, abusadas en nuestra comunidad. Uno de los principales problemas es las adicciones y el alcohol. Si salimos afuera, vamos a ver a familias destruidas, vamos a ver personas en pobreza y vamos a ver a personas que han sido abusadas, no solamente sexualmente, económicamente, espiritualmente, psicológicamente, verbalmente. Vamos a ver un mundo en ruinas. Y la única manera en que podemos ayudar a esas personas es teniendo la convicción de que es nuestro deber, preparándonos, investigando, conociéndolos, estando dispuestos a dar de nosotros, pero también incluirlos en nuestra vida. Buscar ayuda, no podemos solos. Invitarlos a ser parte de la familia de Dios. De igual manera, nuestro estado es uno de los más pobres del país. En México, 1 de 4 niñas y 1 de cada 6 niños va a ser abusado o violado antes de los 18 años. En nuestra iglesia incluso hay personas vulnerables. Hay personas que están sufriendo en este momento. Para mis hermanos, quiero volverles a leer lo que leí al principio, en Proverbios 31, que dice así: levanta la voz de los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Eso es nuestro deber, hermanos. Luchemos. Veamos por las personas que necesitan ayuda. No nos quedemos simplemente ahí esperando a que el mundo cambie, pero sin nosotros aportar nada.
Porque dice en Santiago 1, 28, 26 y 27, si alguien se cree religioso pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermanos, no solamente es para ayudar a otros, sino que en el momento que nosotros ayudemos, va a ser difícil corrompernos en el mundo. Porque cuando veamos la obra de Dios en las vidas de estas personas, cuando estemos motivados a prepararnos más en la palabra del Señor, cuando estemos dispuestos y veamos cómo nuestro corazón es lleno también cuando ayudamos a otros, es difícil que desviemos la mirada a muchas otras cosas. Es difícil perdernos, porque vamos a ver cómo Cristo está obrando no solamente en sus vidas, sino en las de los otros. Y si tú eres alguien que en este momento estás pasando por una situación difícil en tu vida, si tú estás pasando por una situación de abuso, de violencia, de pobreza, quiero leerte quién es Dios para ti. Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti, tú eres la ayuda de los huérfanos. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, le infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Salmo 68 nuevamente del 8, el 5 y el 8. Padre de huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Si tú estás pasando por una situación difícil, acércate a Dios. Busca a ese Dios que es justo, ese Dios que defiende. Y búscanos, acércate a la iglesia, acércate a nosotros, a los hermanos. Quizás no podremos resolver cada situación que está pasando en tu vida, pero estoy segura que podremos darte una palabra de esperanza, un plan. Podremos escucharte, ayudarte. Y que nosotros podamos reflejar a Cristo. Que en el momento que tengamos que ayudar a alguien, reflejemos a un Dios que suple, que provee. Si tenemos que defender, que ellos puedan conocer a un Dios que defiende, que es justo. Si tenemos que consolar, que ellos puedan conocer a un Dios que consuela a través de nosotros. Hermanos, que podamos ser esa luz en medio de nuestros vecinos que están en vulnerabilidad, tanto de la iglesia local como de afuera de las paredes de la iglesia. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, porque cuando nosotros hemos sido quienes hemos estado en una condición de vulnerabilidad, hemos visto tu mano. Cuando hemos sido o nos hemos sentido indignos y llenos de vergüenza, tú nos has devuelto, Señor, nuestra posición como hijos tuyos. Te pedimos por cada persona que está pasando por esta situación, por cada persona que ha sido violentada, abusada, que está en un estado de pobreza, Señor, que tiene necesidades, que no tienen para comer en este día, que están sufriendo por la temperatura, por cada persona que tiene necesidad de ti. Padre, que podamos ser esa luz que va más allá, que no solamente nos quedamos en lo superficial, sino que vamos, conocemos, escuchamos. Muévenos, Señor. Dale convencimiento a nuestro corazón de hacerlo, disponer.
y que de esa manera nosotros seamos tan bendecidos, Señor, ver cómo tú cambias vidas. Gracias por hacerlo en la de nosotros y te pedimos que seamos ese instrumento para hacerlo en las demás personas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo y que el Señor les bendiga. Un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró.